tarde, amigos, bienvenidos a Justicia TV Noticias. Les saluda Liliana Choi y Giovanna Argandoña, listas para darle la más completa información que usted necesita saber. Y a continuación, nuestros titulares. Corte Suprema prolongó por 14 meses más prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por delito de rebelión. Poder Judicial reitera ante el Congreso necesidad de tipificar como terrorismo urbano los delitos graves que cometen las organizaciones criminales en el país. Hasta con cadena perpetua podría sancionarse a las conocidas peperas que droguen y causen la muerte de sus víctimas por robo. Esto lo advierte el Poder Judicial. Y más de 60 intervenidos en el búnker de San Martín de Porres pasarán mañana audiencia de detención preliminar. Bien, empezamos el noticiero contándoles que Jocelyn Díaz y Alicia Manana son dos de las peperas de Miraflores que seducían a hombres en algún centro nocturno para drogarlos y robarles todas sus pertenencias. En el último robo provocaron la muerte de un joven ingeniero de 25 años. La policía las capturó comprando zapatos en una tienda con el dinero robado. Ahora deberán rendir cuentas a la justicia. El encanto era el arma de estas mujeres para captar a sus víctimas. Jocelyn Díaz Rodríguez y Alicia Manayay Reyes tienen una orden de detención preliminar dictada por el Poder Judicial por supuestamente haber pepeado a 3 ingenieros. Uno de ellos murió a causa del exceso de droga que le administraron. No se imaginaron que la celebración por el ascenso laboral de su compañero iba a terminar en tragedia. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el grupo de amigos y estas mujeres ingresan al departamento de uno de ellos en Miraflores, luego de comer hamburguesas y beber, para continuar con el festejo. Una vez ahí, las supuestas peperas doparon a los jóvenes para quitarles todas sus pertenencias, según la policía. Estas peperas empiezan a sustraer todos los objetos de valor, teléfonos de alta gama, así como también tarjetas de crédito. Y aquí vemos la causa de muerte, edema cerebral y hemorragia pulmonar. Y una vez que se despiertan, al día siguiente, constatan que Bruno Fernando Medina Zúñiga había fallecido. Producto del potente somnífero que estas dos mujeres pusieron en la bebida de los jóvenes, Bruno Medina, el ingeniero mecánico de solo 25 años, murió de un edema cerebral. Somnífero que mezclado con el alcohol inmediatamente le hizo efecto a Bruno Fernando Medina Zúñiga, quien comenzó a sentir los estragos e ingresó a uno de los dormitorios para descansar. Es así como continúan todavía media hora más, una hora más, y todos caen lamentablemente ya bajo los efectos de este somnífero. Luego de sustraer los celulares, dinero, relojes, entre otros objetos, las mujeres se dirigieron a una tienda de zapatillas donde realizaron compras con las tarjetas de las víctimas. Allí fueron grabadas. Jocelyn Díaz y Alicia Manayay ya están tras las rejas y deberán responder su delito ante la justicia. Bien, terrible lo que hemos visto. El caso anterior, un joven ingeniero de 25 años perdió la vida en manos de estas señoritas inescrupulosas que ahora están tras las rejas, ¿no? Pensaron que su accionario iba a quedar impune, sin embargo, no fue así. Justamente Karim Vallejo se encuentra con la jueza Fernanda Ayasta de la Corte Superior Nacional Penal para que nos hable de las penas severas que conlleva este delito, las mismas que incluyen prisión de por vida. Escúchenlo bien. Gracias, compañeras, por el pase, efectivamente, para hablar sobre un caso que ha causado conmoción a la ciudad de Lima, y es la muerte de un joven ingeniero de 25 años a manos de las conocidas peperas. Para hablar y ahondar más sobre esta información nos encontramos con la doctora Ayasta, quien nos va a hablar sobre las peperas. En este caso, ¿está tipificado en el Código Penal este delito? Coméntenos, doctora. Como delito como tal, ante todo, buenos días, no está tipificado el tema de las peperas,
pero es conocido la finalidad que persiguen las peperas. ¿Su finalidad cuál es? Apoderarse del patrimonio de las víctimas. Entonces, eso calza en un tema de robo agravado, porque lo especial de las peperas es que para poder doblegar la conciencia y voluntad de las víctimas, las drogan. Y la sustancia más conocida es la benzodiazepina, que todos sabemos que un diazepam cualquiera lo puede adquirir en una farmacia, no tiene venta con receta médica. En la ingesta de alcohol lo diluyen, lo vuelven polvo, lo aplican y obviamente las víctimas, tragos van, tragos vienen y al día siguiente o par de horas después se despiertan en total estado de somnolencia, mareo, porque son consecuencias típicas de este tipo de sustancia química sin sus pertenencias. Y muchas veces, lamentablemente, como ha pasado el caso del ingeniero de 25 años, la muerte, ¿no? Que es la consecuencia más grave. Doctora, esta modalidad, sin embargo, ya es común, ¿no? O sea, la población ya sabe. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tomar en cuenta en este caso los jóvenes que son, en este caso, las potenciales víctimas? Mire, en primer orden hay varias modalidades. No solamente es que consumen y se encuentran en una discoteca, en un club, también es a través de las redes sociales. Los aplicativos que generan encuentro con personas y van a su casa, esa es una. Otra modalidad es en los nightclubs, también en los nightclubs. Por lo general, en los nightclubs lo que vende o el negocio es venta de alcohol, ingesta y chicas, ¿no? Las chicas que se ofrecen y entonces quienes concurren a estos nightclubs consumen y ahí es donde les echan la benzodiazepina. Hubo un caso muy particular, por ejemplo, de un joven también que no llegó a morir, pero ha quedado con un derrame cerebral y que necesitaba una operación y miles de soles para ser operado. A él, por ejemplo, no ha fallecido, pero le han generado pues una lesión irreparable a su integridad física. Entonces, el tema es lo siguiente: las redes sociales, los aplicativos, las reuniones. Si se te acerca un extraño, una persona que no conoces, sea varón, sea mujer, porque puede ser cualquiera de los dos géneros, no sentarlos a la mesa, no confiar y menos llevarlo pues a tu casa o a un hotel, porque ahí te corres el riesgo. El riesgo no solamente es que te roben, porque recordemos, la finalidad es apoderarse del patrimonio. La consecuencia de esta benzodiazepina o cualquier otra sustancia que inhiba el sistema nervioso y te pueda poner en un estado de inconsciencia es que te puede generar la muerte. Entonces, el consejo es tener mucho cuidado cuando uno va a realizar un tipo de aceleraciones. Si no conoces a la persona, simplemente no salir, no llevarla a tu casa o estar rodeado de varias personas y quedarse en tal caso en el local público donde puedas tener acceso a que otras personas te puedan ver y no ir a un lugar privado o cerrado. Esa es la recomendación en líneas generales. Doctora, y sabemos que no solo hay el delito de robo, sino también en este caso muerte, ¿no? Como usted ha explicado, otro caso más. ¿Cuánto corresponden las penas por estos delitos? Mira, aquí lo tengo a la mano. Un delito de robo agravado con muerte subsecuente, así se llama, llega hasta cadena perpetua. E incluso si lo que se afecta es gravemente la integridad física de la persona o una lesión muy grave, también es cadena perpetua. Recordemos que en el año 2022 se emitió una sentencia en Lima Norte y confirmada también a 2 peperas, a una se le dio cadena perpetua con apenas 27 años, la señorita, y la otra procesada se acogió a la conclusión anticipada, pero igual recibió una condena de 28 años. O sea, las penas son elevadísimas. Es robo agravado con muerte subsecuente o como causa esta una lesión. Si ello no fuera así, no causara la muerte, nos quedaríamos en la escala igual. Dice acá, y se lo leo textualmente, no menor de 20 años ni mayor de 30, que también es bastante cuando utilizan drogas, insumos químicos o fármacos contra la víctima. Sea con consecuencia de muerte o no lo sea, igual las penas son bastante elevadas.
Doctora, muchísimas gracias. Gracias por la información. Fueron entonces las declaraciones de la doctora Fernanda Ayasta Nasif. Ella es presidenta del cuarto juzgado de colegiado de la Corte Superior Nacional Penal. Con ustedes, compañeras en estudio. Bien, las cosas están claras entonces. Las penas para este delito que acabamos de ver es entre 20 y 30 años. Y si la persona muere, es decir, si estas delincuentes causan la muerte de alguna persona, pues pueden ir hasta cadena perpetua. Penas severísimas, ¿no es cierto? Sí. Y hay que tener en cuenta no solamente pues los caballeros que tienen estos de repente o podrían tener estos encuentros eventuales, sino también las señoritas, todos en general, ¿no? No llevar a tu casa a alguien que recién conoces. A un desconocido. ¿No? En realidad. Ni siquiera salir con alguien que recién conoces, ni que te invite a un lugar, ni que te dé nada de tomar, ¿no? Más allá de eso, pues, lo que puede ocurrir lo hemos visto en imágenes, ¿no? Pero las penas son sumamente severas. Hasta cadena perpetua podrían recibir estas criminales que acabaron con la vida de este ingeniero de 25 años. Lili. Seguimos con la información. El Poder Judicial continúa su lucha contra la criminalidad. Hoy, el jefe del Gabinete de Asesores, el doctor Pedro Angulo, acudió al Congreso para dar una opinión legal sobre los proyectos de ley que buscan establecer la figura del delito de terrorismo urbano para los casos graves de criminalidad. Ante la ola de asesinatos por sicariato, secuestros, asaltos a mano armada y extorsiones, el jefe de Gabinete de Asesores del Poder Judicial, Pedro Angulo Arana, participó en la mesa de trabajo organizado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso y donde se convocó a este poder del Estado que a través de la figura de su titular, Javier Arévalo, ha expresado la necesidad de considerar los delitos graves del crimen organizado como terrorismo urbano. Esta posición ha sido compartida en varias iniciativas legislativas que plantean incorporar en el Código Penal el Decreto Legislativo 635, el delito de actos de terrorismo urbano. Durante su exposición, Angulo Arana dijo que este proyecto debe revisarse y hacerse algunos ajustes. Por nuestro lado, lo que podemos decir es que sí es necesario estudiar en qué casos cierta criminalidad, no toda, porque si no dejaríamos vacío al Código Penal de otros tipos de crimen, debengan a utilizar el terror, ¿no? Y identificar en qué consistirían estas formas, estos usos, para que queden aquí en la norma y puedan realmente servir para anticiparnos y no vivir una democracia boba, sino una democracia cuyos líderes responden a las necesidades, se anticipan y resuelven un problema antes de que sea peor, porque el problema definitivamente lo tenemos. Esta es una iniciativa propuesta por el Congreso de la República y municipalidades que busca combatir ese tipo de delitos y que las penas sean más severas. Participaron en la reunión representantes del Minjus y destacados juristas como César Nakazaki, Luis Lamas, Benji Espinosa y Carlos Rivera como representantes del Colegio de Abogados de Lima. Interesante propuesta que busca hacer frente pues a la inseguridad ciudadana, ¿no? Colocar explosivos, sicariato, cobre de cupos, ¿no? Extorsiones, que ahora son el pan de cada día, pues se busca que sea tipificado ahora como un delito de terrorismo urbano y se esté presente en nuestro Código Penal. Así es, nuestra sociedad se está volviendo, Giovanna, más violenta y a eso también hay que responder con las leyes. Así es. Bien, y ahora les contamos que la Unidad de Flagrancia de Lima Norte programó para mañana martes la audiencia de detención preliminar a un total de 61 detenidos con armas y drogas en un búnker en San Martín de Porres. Es uno de los operativos más grandes de lucha contra la delincuencia en lo que va del año. Veamos. 61 presuntos delincuentes fueron sorprendidos y detenidos en un búnker de San Martín de Porres, lugar desde donde se planeaban extorsiones, actos de sicariato, entre otros delitos. Todos ellos pasarán el día de mañana para audiencia de pedido de detención preliminar por los delitos de fabricación, suministro, tenencia ilegal de armas o materiales peligrosos, tráfico ilícito de drogas y banda criminal. Esta diligencia se llevará a cabo desde el 6º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte en horas de la mañana. En el momento de la detención, la policía logró incautar grilletes policiales, 5 armas de fuego marca Taurus,
una réplica de pistola Glock, 2 de las cuales figuran como robadas, municiones, marihuana, armas blancas y 7 motocicletas, 2 de las cuales fueron utilizadas en crímenes. De las 61 personas detenidas, solo una mujer era peruana. Los demás tienen nacionalidad extranjera, entre venezolanos y colombianos. Pero este local era proporcionado nada más y nada menos por el Gordo Ramón, un delincuente buscado por la policía por los delitos de banda criminal y trata de personas. Ha sido regentado por el Gordo Ramón, que está intensamente buscado por la policía y ¿A qué se refiere usted? por banda criminal, por trata de personas. Esa persona lo ha alquilado el local. Claro, es la persona que entra en vinculación con estas organizaciones para proporcionar estos ambientes. Dentro de la desesperación por parte de la presunta banda criminal, cuando la policía estaba haciendo la intervención, algunas armas de fuego fueron escondidas en los baños del local. Al lugar se podía acceder mediante un código QR, el cual era publicado en un flyer anunciando la reunión criminal desde donde planificarían el próximo delito. Bien, para ampliarnos la información sobre esta mega detención y la audiencia con este numeroso grupo de implicados, nuestro compañero Walter Condori se encuentra con el coronel de la policía, Ricardo Espinosa. Ahí lo vemos, él es el jefe de la División de Homicidios de la DIRINCRI, que nos va a explicar qué cargos se les atribuye y qué pruebas ha recogido las autoridades hasta el momento. Adelante, Walter. Muchísimas gracias, compañeros en estudios. Efectivamente, estoy con el coronel Ricardo Espinosa. Coronel, bienvenido a Justicia TV. De los 61 detenidos, ¿de qué nacionalidades eran estas personas? Mire, la intervención que hemos desarrollado básicamente se ha detenido a 61 ciudadanos. 54 son de nacionalidad venezolana, 2 de nacionalidad colombiana y 5 nacionales. ¿Quién es el propietario de este local? Mire, en la intervención que hemos desarrollado hemos identificado al ciudadano peruano Juan Yamil Cabrera Cárdenas. Él se encuentra en calidad de arrendatario, pero mire usted la informalidad que existe, que este ciudadano peruano Juan Yamil Cabrera indica de que el inmueble se lo alquiló a otro ciudadano peruano a quien solo conoce como Daniel. Por lo tanto, inferimos que toda esta posesión del inmueble se da de manera verbal. Y a su vez, estos ciudadanos peruanos que tienen un negocio le han cedido por horas, desde las 00 horas hasta las 7 de la mañana, el espacio para que se desarrolle esta fiesta flyer al ciudadano venezolano Ramón Jesús Barrios García, quien se encuentra vinculado a actividades de trata de personas en la plaza denominada Guandoy. Coronel Espinosa, ¿exactamente qué hacían en el momento cuando ocurrió la 61 presos. Bueno, nosotros debemos decir que estos famosos búnkers se caracterizan, ¿no? Se caracterizan por realizar actividades privadas. Lo que le llaman fiesta flyer significa que varias veces los líderes que manejan actividades criminales alquilan espacios privados donde designan 2 personas vestidas de negro en el acceso para que controlen el código QR y puedan ingresar en ese ambiente que ellos solamente tienen el exclusivo dominio, el exclusivo donde van a ingerir bebidas alcohólicas y van a consumir diversas cantidades de sustancias tóxicas como el tusi, como el bazuco, como la marihuana y el popper. Son unas sustancias que ellos inmediatamente distribuyen y comienzan a consumir. En luces oscuras empiezan a divertirse, pero en espacios, en las esquinas, como ellos le llaman box, tienen tubos metálicos donde hacen danzas y tienen grilletes policiales donde engrilletan a las personas y hacen toda una serie de actividades fantasiosas que ellos mismos desarrollan, pero en esencia este ambiente sirve para analizar actividades criminales, discutir enfrentamientos entre bandas y programar
otro tipo de actividades. Son los espacios de ellos tienen dominio. Y lo más peligroso es que ellos asisten con armas de fuego. ¿Y por qué con armas de fuego? Porque tienen que darle seguridad a sus líderes. Entonces, en esta oportunidad, la Fuente Humana y el trabajo de campo e inteligencia nos reporta que se había identificado un local donde se iba a desarrollar la fiesta flyer. Y en los obices que desarrolla la policía, estábamos a la espera del gordo Ramón Jesús Barrios García, que es un ciudadano venezolano, quien registra antecedentes graves en su país por tenencia de armas de fuego y otros delitos, hoy vinculado a la trata de personas. Pero hasta las 4 de la mañana no hizo su aparición, por lo tanto ya la policía desarrolló la intervención asistido con el grupo Greco. Fiestas se desarrollan cada cuánto tiempo y en qué lugar? Son en diferentes lugares, o sea, es la comunicación interna que ellos manejan. Hoy hay flyer en Lima Norte, hoy hay flyer en Los Olivos, hoy hay flyer en Ventanilla. Entonces, esa es básicamente la característica de ellos. Por eso que el acceso, vuelvo a repetir, el acceso solamente es restringido de quienes han compartido efectivamente el código QR. No puede entrar cualquiera y solamente es exclusivamente para ellos. Y ahí se han desarrollado una serie de actividades. Por eso que estas actividades son totalmente peligrosas porque se puede desencadenar en enfrentamientos, en disparos y en riñas al momento que salen. Son un espacio totalmente violento y en calidad de cualquier momento explosivo. ¿El tema de la extinción de dominio se aplica en estos casos? Mire, como estamos viendo cómo está actuando la dinámica de la criminalidad, ya con la estructura del Tren de Aragua hoy debilitado, porque cuando se cierra el penal de Tocorón, se persigue al famoso delincuente Emilio Guerrero, ya las estructuras quedan libres. Hoy estos delincuentes extranjeros están cambiando de nombre. Por decir, en Lima Norte ellos se hacen llamar los piratas. Ya no son facción en los gallegos, ya no son hijos de Dios, ahora son los piratas. En otros lugares son los indestructibles, en Lince son la gran familia o One Family. Están cambiando de denominación, pero ya no es esa estructura famosa que tiene una administración, una línea de respuesta. Solamente son grupos de delincuentes extranjeros que están haciendo lo que saben hacer, delinquir en diferentes espacios de la ciudad. Y nosotros lo estamos enfrentando en cualquier lugar donde se estén reuniendo. Por eso que esta fiesta flyer, estos búnkers son objetivos de la policía. Walter. ¿El delictivo del líder? Aquí este famoso Ramón Jesús Barrios García, gordo Ramón, aquí ya tiene varias intervenciones policiales, pero no ha sido todavía intervenido como ahora ya lo tenemos mapeado, vinculado a actividades de trata de personas. Fue intervenido, por decir, con un grupo de ciudadanos venezolanos a bordo de motocicletas, y al momento que se cierra la cuadra para la intervención, porque siempre están en grupos considerables, las armas que se hallaron estuvieron en el piso, o sea, no estaban en su posesión, pero definitivamente nosotros sabemos que están vinculadas a él. Entonces, ahí lo que se logró es totalmente identificarlo, registrarlo y tenerlo ya en un organigrama policial. Hoy él había promovido esta fiesta flyer porque la persona que conduce la posesión y el negocio, es decir, Juan Yamil, revela, sí, el gordo Ramón me alquiló para la fiesta flyer de 12 de la noche hasta las 7 de la mañana para que se reúna con sus soldados. Sus soldados son las personas más o menos de los 61, tenemos mapeado a 18, que son los encargados de cumplir ciertas actividades, recoger el dinero, darle seguridad a las plazas, son los espacios donde trabajan las extranjeras en esta actividad de trabajo sexual. Correcto, tenemos preguntas desde estudios. Adelante, sí. Lili. Gracias, coronel. Buenas tardes, le saluda Liliana Choi. Quería preguntarle, ¿de dónde sale el dinero para que estos sujetos de mal vivir puedan hasta alquilar un recinto por varias horas, cosa que no es barato, para desarrollar su fiesta flyer o cualquier otro tipo de reunión? En operativos anteriores se ha visto que también alquilan viviendas, casas que no son pequeñas, no estamos hablando de departamentos, estamos hablando de viviendas, y ahora un búnker de esta naturaleza. ¿De dónde sale la plata? Definitivamente las fiestas flyers son productos del dinero que gana cada uno de la actividad criminal de la trata de personas, de cobre cupo. Pero hay que también caracterizar que los líderes,
exclusivamente los líderes ya no hacen fiestas playas, sino ya hacen fiestas privadas, básicamente. Por eso tienen jerarquías. Cuando alquilan casa de playa va un personal exclusivo. Las fiestas playas son básicamente para su personal, para sus soldados, como ellos lo llaman, en su lenguaje, ¿no? O sea, es más masiva. Entonces las casas de playa son más exclusivas, las casas de invierno, por decir, son más exclusivas, donde ahí ya se reúne la cúpula con anillos de seguridad. Entonces esa es una delincuencia que se está desarrollando y en cual la policía en esta dinámica viene haciendo unas importantes intervenciones. Correcto. Tardes, les saluda Giovanna Argandoña desde Estudios. Muy buenas tardes. Adelante, Giovanna. Gracias. Interesante lo que comenta, que facciones del Tren de Aragua se han dividido un poco en diferentes distritos y que están adoptando diferentes nombres, ¿no? Los piratas, mencionaba usted, en el Cono Norte. Ya hay, están establecidas los elementos de convicción para que estos sujetos, 61 detenidos, permanezcan tras las rejas. ¿Cuáles son esos elementos en donde se direccionaría a partir de ahora la investigación? Y una pregunta adicional, si es que el dueño de esta vivienda cuenta con antecedentes penales o policiales. Sí, partimos por la infraestructura. Hablemos de la propiedad. Todavía se encuentra identificar la partida registral del inmueble a nombre y a título de quién se encuentra, porque la persona que está en posesión, ciudadano peruano, Juan Yamil Cabrera Cárdenas, está en posesión del inmueble. Él es el que le alquila a estos delincuentes venezolanos, él le alquila, pero Juan Yamil dice, bueno, yo llevo la posesión de este inmueble porque me lo alquiló Daniel. ¿Quién es Daniel? No tengo su apellido. O sea, todo es una cadena de actos informales. Es en esta informalidad... ¿Están con antecedentes? ¿Se ha establecido ya? Mire, de los 61 estamos procesando, porque ya tenemos 10 identificados con antecedentes graves, lo que resulta de que las identidades de los ciudadanos extranjeros hay que confirmarlas. Ahora, respecto a la intervención, la Policía Nacional entiende de que debemos darle una respuesta inmediata al ciudadano. Por eso nosotros tenemos la herramienta constitucional de intervenir en flagrante delito. Otro mecanismo es la investigación por crimen organizado, con una carpeta fiscal con actos de investigación programados, que tiene un plazo y un tiempo determinado. Pero aquí, de manera operativa, la policía tiene información viable, confirmada, de que en este recinto, un recinto cerrado, se encuentran extranjeros consumiendo droga, consumiendo alcohol y portando armas de guerra para planificar actos delictivos, necesariamente tiene que intervenir, y es lo que se ha desarrollado. Hoy el volumen de la intervención no nos genera a nosotros ninguna complejidad, porque la División de Investigación de Homicidios tiene 250 efectivos policiales, y aparte podemos articular con cualquier unidad operativa como el Greco para incursionar. Entonces, cuando intervenimos en flagrancia, ¿de qué delito estamos hablando? Tenencia ilegal compartida, porque tenemos 5 armas de fuego operativas, tenemos gran cantidad de sustancias tóxicas, drogas para inmediato consumo y para la microcomercialización, que vincula a todos los asistentes. Todos los asistentes son conscientes de que el momento que ingresaron a ese recinto ya se están vinculando a una serie de hechos delictuosos. Entonces, la Constitución a nosotros nos faculta 48 horas de investigación por la detención en flagrancia, pero con la pluralidad de investigados y la cantidad de diligencias se hace necesario ampliar ese plazo. Por eso, utilizando una herramienta legal, le hemos solicitado al fiscal para que peticione ante el juez que nos amplíe el plazo por 10 días. Es así que el día de mañana, a las 9 de la mañana, está programada la audiencia. Luego de esa audiencia, nosotros esperamos esta respuesta para asumir esos 10 días y confirmar todas las informaciones que tenemos del extranjero, las armas que se encuentran en estos momentos en el área criminalística siendo homologadas con el banco de proyectiles de los actos de sicariato de esa jurisdicción, que esperamos alguna respuesta para poder identificar armas utilizadas en hechos criminales que se encuentran bajo el dominio de las personas hoy intervenidas. La audiencia es virtual. Por la magnitud, la DIRINCRI cuenta con un auditorio donde se encuentran todos los investigados con la asistencia de su defensa, y la autoridad jurisdiccional en ese momento aperturará el debate y les notificará, y se desarrollará la audiencia con las características judiciales que caracteriza. Finalmente, ¿qué se ha incautado
Un resumen, por favor. Bueno, la incautación, lo principal son 5 armas de fuego operativas, que 2 de ellas se encuentran reportadas como producto de un asalto y robo a ciudadanos peruanos. Ya tenemos la denuncia, esas personas ya se encuentran en las instalaciones policiales, están con la garantía de la policía para que puedan reconocer a las personas que se encuentran detenidas como si participaron o no en el asalto de que fueron víctimas. Y además de ello, la gran cantidad de sustancias tóxicas, como por decir el famoso tusi, ¿no?, que es la ketamina, con otras sustancias adheridas y con los colorantes, que eso es lo que ellos consumen con bastante líquido, música electrónica, y que los hace poner en una esfera de fantasías y hacen una serie de rituales que ya el propietario, el que alquiló el ambiente, nos está proporcionando algunos detalles. Y de los 61 también tenemos una persona que quiere alejarse de este entorno, que está colaborando, y nos está dando otras informaciones. Por eso que todas estas intervenciones la policía le denomina táctico. El táctico resulta respuesta al ciudadano, pero respondemos con lo que corresponde en una investigación, pero nos deja una rica información para comprender la dinámica de la delincuencia y continuar nuestras intervenciones y nuestro combate contra la criminalidad extranjera. Importante lo que señala, coronel, importante lo que señala. Sabemos que el trabajo que se realiza, además, con la brigada contra la criminalidad extranjera, como menciona, nosotros estamos siguiendo de cerca este caso y las demás investigaciones. Sin embargo, usted ha hablado de rituales, ¿no? Y llama la atención porque se hallaron también en el búnker a mujeres. Digamos, ¿qué fue lo primero que han dicho de ellas? Porque de repente algunas pues aducen que son víctimas precisamente de esos delincuentes o tienen una participación explícita. Entendemos que se va a probar en el transcurso de la investigación. Sin embargo, ¿en qué consistiría estos rituales a los que acaba de aludir? Tenemos ahí una detenida que es de nacionalidad venezolana, que ella abiertamente declara que es trabajadora sexual de la zona del Lince. Y efectivamente, bueno, nosotros entendemos que el sometimiento, la trata de personas tiene etapas, ¿no? La captación, el traslado, el transporte, la acogida y el sometimiento. Entonces, estas personas están sometidas a una amenaza, y la amenaza la entendemos como el anuncio de un mal que idóneamente se puede producir. Y la idoneidad son los actos de violencia que han desarrollado sobre otras trabajadoras sexuales, como las personas que fueron calcinadas. Entonces, esos mensajes son los que se transmiten entre el grupo de trabajadoras sexuales. Aquellas que salgan de toda esta esfera, eso es lo que se espera. Entonces, ellas no se declaran como víctimas, porque el Ministerio Público tiene su unidad de asistencia a víctimas y darle protección. Está revelando situaciones, de mujeres que han sido calcinadas, víctimas de esta banda, digamos, que se dedicarían a la prostitución. Tenemos un caso que se ha producido de una trabajadora sexual que ha sido calcinada y ha sido abandonado el cuerpo en Puente Piedra. Se ha llegado, esa investigación también la estamos desarrollando aquí en homicidio. Se logró identificar a la víctima, se interactuó con los familiares en Venezuela, tuvimos las testigos, otras trabajadoras sexuales que acompañaban. Estas personas desarrollaban esta actividad en Marcona. En Marcona estaba dominado por un grupo de estos extorsionadores y delincuentes extranjeros, y ella se había escapado de ese entorno y había movilizado aquí a Puente Piedra, donde ahí después aparece definitivamente muerta y calcinada. Entonces, esa es la información que se ha transmitido. Entonces, las trabajadoras sexuales, ese y otros modelos hacen que ellas guarden silencio. Entonces, vemos qué relación existe entre esta fiesta flyer, esta reunión de personas vinculadas a la trata de personas, y esta trabajadora sexual que dice: yo trabajo en Lince. En Lince recientemente había un enfrentamiento porque se están disputando las plazas aquí, unas bandas peruanas y otras bandas extranjeras. ¿En razón de qué? De que los cabecillas intermedios se han movilizado. Tenemos información que se ha movilizado a Arequipa, a Trujillo, y los líderes que tienen un mando, como le llamamos en ese argot, los líderes pesados,
procesados han sido capturados y han sido trasladados también a Chayapalca, porque también se detectó que a partir de los penales continuaban su vinculación con las plazas, pero con una articulación rápida y efectiva como el director del INPE. Nosotros, la policía, le transmitimos datos objetivos de que internos podían estar dirigiendo desde el penal una plaza de explotación sexual y automáticamente se evaluaba este dato objetivo y han procedido al traslado de varios de ellos que ya se encuentran en los penales de Chayapalca aislados. Es por eso que ya no hay una organización ni un dominio. Cada grupo se cambia de nombre y ejerce la actividad criminal en el área que puede dominar y va a generar siempre conflicto con otros que quieran también asumir esa posición. Esa es la dinámica hoy de la delincuencia extranjera aquí en el Perú. Coronel, entonces, si los delincuentes se están reorganizando, la policía la tiene muy difícil, ¿no? Porque ustedes atrapan a un grupo de delincuentes criminales, a los líderes, pero luego se reorganizan y surgen otros, como una empresa que va cambiando su directorio. Eso realmente, a eso le llaman el famoso efecto Hidra. El efecto Hidra es la serpiente mitológica que cuando le cortan la cabeza salen otras cabezas pequeñas. Pero para nosotros esto es importante, ¿por qué? Porque cuando una cabeza tiene mucho tiempo en el dominio, ya tiene brazos. Tiene brazos, por decir, personas que lo apoyan, funcionarios que lo apoyan, tiene economía, tiene armamento, tiene más gente. En cuenta que yo me enfrentaría a un mototaxi o a un camión. Entonces, más fácil es enfrentarme a una mototaxi que a un camión. Entonces, nosotros comprendemos esa dinámica. Por eso que aquí, en la División de Investigación de Homicidios, en nuestro centro de análisis, vemos los patrones de conducta y las tendencias. Y esa es la manera como estamos interviniendo. Es por eso que estos cumplen, son nuestros objetivos. Y aquí, también, conversando acá con el periodista que me entrevista, hablamos de la posibilidad de la extinción de dominio. Al final de la investigación, la División de Homicidios, copia de todo lo actuado, le comunica a la Unidad de Extinción de Dominio de la Dirección de Lavado de Activos para que haga impulse también una investigación si que todas estas propiedades verdaderamente nacen como producto de estas actividades ilícitas, de estas transferencias que la compra, quién se encuentra totalmente actualmente como propietario de este inmueble. Pueden tener a uno o tendrán otro de fachada, y esta transferencia de bienes que ha sido generada por los ingresos ilícitos de estas actividades criminales, si así fuera el caso, la extinción de dominio no es un delito, sino es un procedimiento y le pueden hasta despojar y perder el bien. Eso debe ser, eso sí se difunde para que los ciudadanos tengan en cuenta las actividades criminales en las cuales se pueden vincular cediendo inmuebles, alquilándole sus espacios a ciudadanos extranjeros sin previamente haberlos identificado, sin conocer su situación migratoria. Muy bien, coronel, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, y a Walter coronel, también por el enlace. Muy amable, importante información que nos han dado, Lili, lo que se ha revelado esta tarde, noche ya. Bien, y ahora cambiando de información, les contamos que el expresidente Pedro Castillo permanecerá 14 meses más con prisión preventiva, así lo dictaminó la Corte Suprema de Justicia. Melody Sánchez nos amplía la información. Adelante. El exmandatario Pedro Castillo continuará 14 meses más en prisión preventiva por el fallido golpe de Estado en diciembre del 2022. Así lo dispuso el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Como se recuerda, el pasado jueves, el Ministerio Público pidió al Poder Judicial la prolongación por 18 meses de la prisión preventiva contra el expresidente por tratarse de un proceso judicial bastante complejo y porque existe peligro de fuga, puesto que su esposa Lilia Paredes se encuentra actualmente viviendo en México junto a sus menores hijos. Pese a que la defensa de Castillo Terrones solicitó que se rechace la ampliación con la finalidad de que su patrocinado sea procesado en libertad bajo comparecencia con restricciones, el juez Juan Carlos Checle y Soria dispuso la prolongación de prisión preventiva contra el ex jefe de Estado, medida que se computará del 7 de junio del presente año hasta el 6 de agosto del 2025. El expresidente Pedro Castillo Terrones está preso en el penal de Barbadillo por el presunto delito de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
Bien, la extinción de dominio es una de las herramientas más eficaces que tiene la justicia para decomisar el dinero mal habido de las organizaciones criminales. El Perú tiene uno de los sistemas de extinción más eficaces de América Latina y por eso fue sede del Seminario Internacional Descentralizado sobre esta materia, un evento auspiciado por la Unión Europea. Kelly Medina estuvo en la inauguración y nos reporta. En un esfuerzo de la Coordinación Nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio y gracias al apoyo de las fuerzas de la ley de la Unión Europea en la lucha contra las drogas y el crimen organizado en el Perú, se dio inicio al Seminario Internacional Descentralizado en Extinción de Dominio, que contó con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana-Issa, quien destacó que este proceso es el más efectivo para la lucha contra la criminalidad. La extinción de dominio, me refiero, es esencial para la lucha contra la criminalidad organizada, puesto que la recuperación de todo activo, bienes o ganancias productos de actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado supone un pilar esencial para la desarticulación de las organizaciones criminales que tienen como último fin la obtención de beneficios económicos. Este seminario busca fortalecer el conocimiento de los operadores de justicia que de una manera coordinada entregan al Estado bienes y fortunas obtenidas como producto de actividades ilícitas proveniente de los delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, trata de personas, minería ilegal, organización criminal, entre otros. Y es que el crimen organizado traspasa fronteras. Es una realidad que vemos en varios países del mundo. Es por ello que la Unión Europea apoya este y otros proyectos que se sumen a la lucha contra la criminalidad. Así lo indica Eva Platero Arana. Y es por eso que la Unión Europea tiene bastante interés en apoyar todos los proyectos, todos los países para la lucha contra la criminalidad organizada, que es un fenómeno que a todos nos perjudica y que a todos nos envuelve y nos involucra. Finalmente, el doctor Manuel Luján Túpez, juez supremo y coordinador nacional del subsistema especializado en extinción de dominio, habló sobre la independencia del subsistema, un mecanismo de política criminal independiente y autónomo del proceso penal. Se señaló que el decomiso, no era una sugerencia para el decomiso sin condena, lo que nosotros llamamos extinción de dominio, sino la fórmula eficaz de atacar política criminalmente a las organizaciones criminales, instalando uno de los supuestos que es el más controversial en el mundo, pero que para mí es el mejor de todos los supuestos: el enriquecimiento patrimonial no justificado. Este seminario internacional descentralizado, que ya tuvo lugar en Chiclayo y ahora se realiza en Lima, contará en estos 2 días con la presencia de expertos internacionales, quienes compartirán sus experiencias sobre extinción de dominio. Bien, y les contamos que más de 251 millones de soles incautó a las organizaciones criminales el subsistema de extinción de dominio. El juez supremo Manuel Luján Túpez se encuentra con nuestra compañera Kelly Medina para ahondar sobre el trabajo que realiza esta importante instancia del sistema de justicia. Veamos. Gracias, compañeras. Efectivamente, yo me encuentro con el doctor Manuel Luján Túpez. Él es juez supremo titular de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, pero además es coordinador nacional del subsistema especializado en extinción de dominio, quien justamente cumple 1 año ya en este cargo y nos va a hablar acerca de lo recaudado que justamente hoy se ha hablado en este seminario internacional descentralizado sobre extinción de dominio. Doctor Manuel Luján, felicitaciones. Este seminario internacional que aporta tanto en los conocimientos, no solo para los jueces, juezas, personal judicial, sino también Ministerio Público, Policía Nacional. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias. Fíjense ustedes cómo ha pasado el tiempo. 1 año ya, me parece que hubiese sido tanto, pero en fin, sí, gracias al apoyo de la Unión Europea, sobre todo del programa
de la fuerza de la ley en lavado de activos y contra el crimen organizado, hemos podido organizar este seminario, que incluso por iniciativa del subsistema se ha hecho descentralizado en 3 sedes en el país. Hemos comenzado al norte en Lambayeque, seguimos acá en Lima y vamos a culminar en Arequipa en esta semana. Así es, doctor, y justamente se hablaba sobre la importancia que hay en este modelo de extinción de dominio que se basa pues en la separación de los procesos, del proceso penal con lo que se procesa en extinción de dominio. Correcto, eso es. El proceso de extinción de dominio fue creado por convenios internacionales ya cerca del siglo pasado, ¿no? Viena, Palermo, Mérida, y precisamente es eso, intenta recuperar y sacar del mercado todos los bienes que son de ganancia ilícita y aquellos vinculados a la criminalidad organizada, aunque no hubieran cometido aún algún delito. Y en estos años hemos podido poner en el sitial que se merece al país, está siendo considerado internacionalmente un referente y es el proceso que nos ha permitido obtener ganancias recuperándolas del ilícito. ¿Aproximadamente cuánto es lo que se ha recaudado en Perú? Hemos cerrado, estamos ya junio, ¿no? Ah, caramba, mire usted, hemos cerrado mayo con más de 94.700.000 dólares que se han recuperado, un poco más de esa cantidad, y eso es mucho más de 250 millones de soles, los cuales sirven al erario nacional. Así es, y ahí vamos a hacer un hincapié, doctor, para que los televidentes puedan saber, esto recaudado pues se pone al Estado para ayudar hospitales y tantas funciones, buenas funciones que se puedan hacer para nuestro país. Sí, los fondos que se recuperan, estos millones de dólares y millones de soles que se recuperan, son puestos en primer lugar al servicio de la nación, en hospitales, para la Policía Nacional del Perú, para el Ministerio Público, obviamente, pero también para obras de bien social. Por ejemplo, se ha destinado unos inmuebles en Huachipa para una orden religiosa que trabaja, por ejemplo, con personas de la calle que han sido abandonadas porque tienen SIDA, porque tienen enfermedades que nadie las quiere ver, sus familias las han puesto en la calle como si fueran objetos. Entonces antes estos se estaban en un inmueble en barrios altos, con esteras y pequeños, ahora tienen un inmueble más decente y pueden servir al país. Lo mismo fue destinado también a las vacunas en su momento, para poder salvar vidas que eran tan necesarias para el país, y así, o sea, sirve para que pueda darse un respiro a las obras de bien social. Por eso es tan importante también este seminario internacional donde hay pues expertos también internacionales, así como peruanos. Doctor, finalmente, para ya terminar, ¿qué proyectos se vienen en extinción de dominio? Hablamos sobre actividades académicas, ¿qué otras actividades más se van a realizar? Bueno, la capacitación constante es en primer lugar nuestro primer objetivo, porque se necesita no solamente a los jueces, sino también a los fiscales, a la Policía Nacional del Perú, a los procuradores, irlos empoderando cada vez más, ¿no? Y hacer lo siguiente. Por ahora si bien es cierto, es un montón de dinero, son más de 94,5 millones de dólares, ¿no? Sin embargo, todavía estamos como recogiendo migajitas debajo de la mesa, ¿no? Ya es momento de que saltemos a la mesa, allí donde están estas riquezas más grandotas. Ya no solamente camioncitos y tal, sino más cosas. Entonces, para eso sirve la capacitación en primer orden. En segundo lugar, estamos trabajando para la permanencia, porque este es el único órgano judicial que recauda para el Estado, ¿no? Y además de lo mal habido de la criminalidad organizada, de una manera silenciosa, ¿no? Entonces estamos trabajando para que se vuelvan permanentes, de tal manera que ese dinero se incremente más, ¿no? Y vaya. Y por último, estamos también trabajando con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que se formalice esta entrega social, ¿no?
identifiquen en las regiones, en los sitios donde se requiera para hospitales, para centros médicos, para educación, para caminos, algo que le sirva a la población y se destine también a ello. Esos son los proyectos que tenemos. Felicitaciones nuevamente, doctor Luján, por este primer año como coordinador nacional del subsistema especializado en extinción de dominio y también por este seminario internacional descentralizado en extinción de dominio. Vamos con ustedes, compañeras. Bien. Muchas gracias, Kelly. Gracias por este interesante tema, extinción de dominio. Y ahora cambiamos de tema. La Corte Suprema sigue haciendo esfuerzos para reducir la descarga procesal y aumentar la celeridad en los juicios. La Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema emitió 2 sentencias en materia tributaria y aduanera que servirán para limitar los recursos de casación que llegan a este máximo tribunal. Veamos. La Quinta Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia emitió 2 importantes sentencias en materia tributaria y aduanera que establecen en qué casos los procesos podrán llegar en casación a la Corte Suprema. De esta manera, se vela que solo aquellos procesos que cumplan el requisito de ser doctrina jurisprudencial accedan a este recurso extraordinario de revisión. Entendemos que la doctrina jurisprudencial se forma cuando hay fallos reiterados en un sentido determinado, ¿no? Cuando ya hay 2, 3, 4, 5 fallos que van en el mismo sentido, ahí se puede formar la doctrina jurisprudencial, que a su vez es base para dictar de pronto precedentes judiciales que deben ser respetados por todas las instancias. Diferenciar lo que es una sentencia casatoria, una jurisprudencia, cuándo se dicta una doctrina jurisprudencial y cuándo un precedente. Ponerle una prudencia a las decisiones que se emitan en la Quinta Sala y además que sean predictibles, ¿no? Actualmente se había registrado una sobrecarga de recursos elevados al máximo tribunal. Estaba pasando que a partir de la sentencia del año pasado, la 16618-2023, estaban invocando que todas las sentencias casatorias eran vinculantes. La sentencia de la Quinta Sala Constitucional y Social Suprema orientarán para un mejor uso el recurso de casación. Tiende a orientar a los litigantes, empresas y también a la administración misma, SUNAT y Tribunal Fiscal, orientar la aplicación de los precedentes, la aplicación de la doctrina jurisprudencial y ponerle el camino a seguir en estas causales, ¿no? Que no lleguen unas causales, bajo ese término no lleguen recursos de casación utilizando esta causal excepcional. Y precisando que será vinculante aquella sentencia casatoria que establezca una regla o una doctrina jurisprudencial ya reiterada y que a su vez haya sido pie o dado lugar a un precedente vinculante, como así lo determine la propia Sala Suprema. Estas 2 sentencias se suman a otros esfuerzos de este Tribunal Supremo para agilizar la justicia en el país. Sobre las sentencias con motivación en serie, después siguiendo ese camino, ahora tenemos los modelos de remisión para agilizar temas previsionales con personas vulnerables que necesitan una atención rápida, pero en lo que es la especialidad de la Quinta Sala, su especialidad de origen, que es el tema tributario y aduanero, se emiten estas 2 primeras sentencias que tratan de moldear, como le digo, el trabajo de nosotros. Esperemos que reconozcan que el esfuerzo de esta sala va en el sentido de poder identificar qué sentencias casatorias deben entenderse como vinculantes para que puedan ser invocadas de esa manera en los recursos que invoquen, así como también dar un adecuado uso al recurso, a la extraordinariedad de recurso que prevé el artículo 387 del Código Procesal Civil y poder invocar doctrina jurisprudencial cuando en realidad lo sea. Contribuye también, sin duda, doctora, a la descarga procesal, ¿no? Porque no todo va a llegar ahora a la Corte Suprema, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Invocando adecuadamente qué cosa es doctrina jurisprudencial y si no la hubiera, no podrá llegar algunos recursos a la Corte Suprema. El juez Ulises Yaya reiteró el compromiso de este colegiado supremo para seguir innovando y creando herramientas que contribuyan a la descarga procesal y una mejor justicia en el país. Bien, continuamos con la información y les contamos que por primera vez en la historia, jueces de la Corte Suprema realizarán mañana una audiencia pública descentralizada en Huaura, donde tendrán contacto directo con los pobladores y resolverán procesos de contenido social y previsional que beneficiarán a personas vulnerables. Kelly Medina nos tiene los detalles. Adelante, Kelly. En un hecho histórico,
jueces supremos, juezas supremas, personal jurisdiccional y administrativo de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, presidida por la doctora Janette Yogilardi, se desplazarán este martes 11 de junio desde muy temprano hasta el Distrito Judicial de Huaura para realizar la primera audiencia pública descentralizada. Entonces vamos a ver ese día 60 causas. Vamos a escuchar los informes orales respectivos, vamos a pronunciar oralmente las decisiones en ese mismo acto y vamos a notificar las decisiones un par de horas después. Esta Sala Suprema resolverá una carga procesal en materia previsional y social, que en su mayor parte tiene como justiciables adultos mayores, personas con discapacidad, con enfermedades graves o terminales y en condición de vulnerabilidad. Es fuente de una gran cantidad de recursos de casación que llegan a esta sala y que por lo menos 3 casos son recurrentes: la bonificación diferencial, la bonificación transitoria por homologación y la bonificación especial por preparación de clases de los profesores. El colegiado supremo, que está conformado por la doctora Janette Yogilardi, el doctor Carlos Calderón Puertas, Omar Toledo Toribio, Ricardo Corrales Melgarejo y Liliana Dávila Broncano, realizará este trabajo bajo los principios de accesibilidad, celeridad, prioridad, oralidad, inmediatez y proximidad, mediante la motivación en serie que se aplicará a los expedientes. Es decir, vamos a tener una sentencia primaria, una sentencia madre, y en lugar de hacer otras 20 y tantos, 50 o 60 sentencias que repitan lo mismo, que agoten al justiciable, con un lenguaje técnico que ininteligible, lo que hacemos es emitir sentencias derivadas. Allá, la sentencia primaria, la número 1, ahí está la fundamentación. Aquí está el resultado. Ya lo dijimos todo acá en esta sentencia primaria. Entonces, acortamos con las sentencias derivadas el número de páginas, de frente nos vamos al grano, no declaramos nulas las resoluciones para que no se convierta esto en una suerte de tío vivo de que los expedientes suben y bajan, sino de frente emitimos decisión de fondo. De esta manera se busca fortalecer el sistema de justicia, respondiendo efectivamente a las necesidades de la ciudadanía, que requiere una justicia más humana, brindando agilidad al trámite de los expedientes judiciales, trabajo que se enmarca en la línea de gestión del doctor Javier Arévalo Vela, presidente del Poder Judicial. El ciudadano de San Martín, el de Amazonas, el de Madre de Dios, el de Puno, el de Huaura, quiere ver a sus jueces, quiere saber quiénes son, quieren saber cómo conversan, quieren mantener un diálogo con ellos. Culminadas las audiencias, se procederá inmediatamente a los debates y votaciones de las causas programadas, las cuales concluirán con expedición de las ejecutorias supremas, que serán firmadas y notificadas en el día. De esta manera, la inmediatez, celeridad y prioridad que se enmarcan dentro de la Ley de la Justicia Itinerante se hará efectiva para las personas en condición de vulnerabilidad. En estas audiencias, además, el justiciable podrá acceder a un código QR aplicando la modernidad, donde podrá saber más sobre sus sentencias. Estas audiencias públicas descentralizadas se proyectan a realizarse próximamente en otros distritos judiciales, buscando beneficiar a los ciudadanos y mostrando una justicia con rostro humano. Gran trabajo de las audiencias públicas descentralizadas. Vamos a estar muy atentos el día de mañana para enlazarnos con Huaura. Y cambiando de tema, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, fue incorporado a la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, la primera institución patriótica del país. Walter Condori nos amplía la información. Don Javier Arévalo Vela, presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Juráis por Dios y la patria cumplir los estatutos y reglamentos de esta benemérita sociedad, respetar y seguir sus decisiones y propender a su prestigio y adelanto.
Juro por Dios, por la patria y por la memoria de mi antepasado Florencio Arévalo Carranza, que defenderé y cumpliré siempre los estatutos de esta institución. En una solemne ceremonia que coincidió con la conmemoración del 144 aniversario de la Batalla de Arica, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, fue incorporado como asociado de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia. Esta organización es reconocida como la primera institución patriótica del país dedicada a honrar la memoria de quienes forjaron la independencia peruana. El mensaje principal es que sigamos el ejemplo de Bolognesi y de los valientes que con él cayeron en el Morro de Arica. Y siempre luchemos hasta quemar el último cartucho. Para formar parte de esta sociedad es necesario ser ciudadano peruano y mantener una conducta intachable. Además, se requiere cumplir con al menos uno de varios requisitos específicos, tales como ser descendiente directo de un participante en la gesta emancipadora, de un fundador de la independencia o de un vencedor en la batalla de 2 de mayo de 1866, entre otros. Durante su discurso de agradecimiento, el presidente del Poder Judicial enfatizó la importancia de la batalla de Arica y el sacrificio de los peruanos que participaron en ella. Hasta quemar el último cartucho. Son palabras que han quedado como sinónimo del cumplimiento sagrado del deber que tiene todo soldado. El ejemplo de Arica nos obliga a trabajar denodadamente para construir un mejor Perú, a elegir mejores gobernantes y autoridades, a rechazar a quienes pretenden seducirnos con discursos demagógicos. El ejemplo de Bolognesi nunca morirá. Arévalo Vela también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la situación actual del país, subrayando la necesidad de trabajar arduamente para construir un mejor país. Participaron en el evento principales autoridades militares y civiles pertenecientes a la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, reafirmando su compromiso con la defensa de la soberanía y los valores patrióticos peruanos. Emocionante sesión solemne, sí. Lili, en donde el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, pues fue incorporado a la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia. Bien, y con esto despedimos el noticiero. Muchas gracias por acompañarnos. Los vemos mañana, siempre por los canales 13.2 de Señal Abierta, 21 de Claro, 25.3 de VES Cable y 551 de Movistar TV. También en simultáneo por la Agencia Andina de Noticias y 9 canales regionales aliados. Además, por supuesto, de las redes del Poder Judicial. Así es, ya lo saben, nosotros hemos llegado al final del programa, sin embargo los dejamos con bellas imágenes de Ayacucho y la cita es mañana a las 6 de la tarde, programa en vivo. Nos vemos. Permiso.